A continuación hablaremos del desempleo. Para conocer aún más de este tema que ha tenido vasta polémica, lo desarrollaremos a lo largo de 7 preguntas. ¿Qué es el desempleo? ¿Cuáles son sus principales causas? ¿Qué tipos de desempleo existen? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son los costos para la sociedad como para la economía? ¿Qué tiene que ver con la inflación el desempleo? Y finalmente, ¿qué otros conceptos se relacionan con el mismo? Comencemos por definir qué es el desempleo. Pues bien, el desempleo es también conocido como paro. Es la situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar, no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo, lo cual contribuye a un ocio involuntario en el que se desea encontrar trabajo. Es importante hacer énfasis, pues una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con 4 condiciones. Primero, está en edad de trabajar. 2. No tiene trabajo. 3. Está buscando trabajo. 4. Está disponible para trabajar. En tanto a este concepto, se llega a la conclusión que es un fenómeno involuntario, tanto del lado de los individuos como del lado de las empresas. Esto es a consecuencia que las personas que desean emplearse no son contratadas y las empresas, al existir desempleo, no reciben los ingresos que serán posibles si hubiese pleno empleo o si el desempleo fuera menor. Por ende, es la incapacidad de una economía para absorber a toda la fuerza laboral. En segundo contexto, veremos algunas de sus causas, como por ejemplo, la demora en que los trabajadores encuentran empleo. La legislación de una economía siempre tiene sobre el salario mínimo el poder, ya que dicha legislación, al obligar al trabajador no calificados y sin experiencia, se les da un salario mínimo. Este se va elevando ya sea por los años, o aumentando el exceso del trabajo. También se da porque cuando estos consiguen un salario superior a los del equilibrio, crean excesos de trabajo. Sugiere la teoría de salarios de eficiencia que a las empresas les resulta más rentable pagar salarios superiores al equilibrio. Elevar los salarios puede mejorar la salud de los trabajadores, reduce rotación, mejora calidad y aumenta esfuerzo. Por otra parte, veremos cuántos tipos de desempleo existen. En primer lugar, tenemos el desempleo clásico. Este se caracteriza por ser causado gracias a un nivel de salarios reales excesivos en relación con la productividad marginal de los trabajadores, lo cual disuade su contratación. En segundo lugar, tenemos el desempleo keynesiano, siendo este resultado de una insuficiencia de la demanda efectiva de bienes y servicios, lo cual hace ociosa la producción adicional que podrían aportar los trabajadores en el desempleo, lo cual disuade asimismo claramente su contratación. Y bueno, en penúltimo lugar tenemos el desempleo friccional, surgido en las fricciones en el proceso de toma de contacto entre trabajadores y empresas, trabajadores en tránsito entre 2 puestos de trabajo que buscan un empleo mejor o trabajadores que se incorporan a la población activa en busca de su primer empleo. Finalmente está el desempleo estructural, originado por las diferencias entre las calificaciones o localización de la oferta de trabajo y las cuantificaciones o localizaciones requeridas por los empleadores de la misma. Esto es, las empresas para llenar los puestos de vacantes, así que solamente es por un cierto tiempo determinado. Además de los 4 tipos de desempleo básicos, tenemos otros, que es el desempleo estacional, el cual se presenta más en actividades que durante un periodo del año se incrementa la demanda laboral y en otro cae sustancialmente, por ejemplo el turismo. Durante el verano se requieren más empleados en hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento, mientras que en invierno el número de empleados cae drásticamente.
Por otro lado, tenemos el desempleo cíclico, causado por el estancamiento y reducción de la producción, consecuencia de la modificación de la demanda. Generalmente se presenta en etapas recesivas del ciclo económico. Tenemos también el desempleo encubierta. Se presenta cuando un trabajador se encuentra en desempleo encubierto si la renta que obtiene por un nuevo empleo es menor que la renta que recibía en su empleo anterior. Es de dos clases, cuando se reduce el número de horas trabajadas y o cuando la tasa de salario real o el precio unitario del trabajo es relativamente bajo. El desempleo oculto se compone de personas desempleadas que se han desalentado en su búsqueda laboral y a quienes se clasifican en las mediciones como inactivos. Es interesante saber cómo se mide el desempleo. Este se mide a través de la producción de personas buscando empleo, sin encontrarlo, claro, con el total de personas de la fuerza laboral. Se puede definir en personas desempleadas a la fuerza laboral. La tasa de desempleo es igual a personas desempleadas versus fuerza laboral. La variación de tasa de desempleo que obtiene el procedimiento con el nombre de muestreo aleatorio de población, este se da con el fin de dividir en grupos de acuerdo a su situación laboral. Las tasas de desempleo varían por cambios de volumen de movimiento de mercado de trabajo, cambio tecnológico, el cual conduce al desempleo de una empresa a otra, también según la edad, sexo, raza, tasa global de desempleo, indicadores más frecuentes utilizados para medir el bienestar económico global. Dada dispersión de desempleo, debe considerarse que es imperfecto de dicho bienestar. No es único indicador del mercado laboral, también se utiliza tasa de ocupación, tasa de vacancia, tasa de flujos de mercado laboral y tasa de separación proporción de trabajadores que se pierden o cambian de empleo en un periodo, tasa de creación y destrucción de empleos, tasa natural de desempleo, suma de desempleos friccional y estructural, y representa a la población en busca de trabajo, cuyo desempleo no es estacional ni cíclico. El motivo no es la estacionalidad ocupacional, oficio o profesión, ni crisis económica. Para entender más este contexto sobre cómo se mide y los contextos anteriores, veamos un poco sobre este reportaje que es de suma importancia y para mi persona y para mi opinión es fundamental. Ahora bien, toda la sociedad está de acuerdo que en el desempleo existe un serio problema que causa pérdidas de todo tipo, en donde los principales costos del desempleo son muchísimos, como por ejemplo, la pérdida de producción e ingresos, en donde si bien una pérdida de un desempleo provoca una pérdida inmediata del ingreso y producción, estas pérdidas son devastadoras para las personas que lo soportan y convierten al desempleo en situación aterradora para todo el mundo, pues el seguro de desempleo ofrece una cierta protección, pero no proporciona el mismo nivel de vida que se podría alcanzar si tuviera un empleo. También tendremos una pérdida de capital humano, en donde el desempleo prolongado puede dañar de manera permanente las perspectivas del empleo de una persona, como por ejemplo, un gerente pierde su empleo cuando su empleador reduce el tamaño de la empresa. Si le urge tener un ingreso, puede convertirse en un taxista. Después de un año de este trabajo, descubre que no puede competir con los recién graduados de maestrías en administración de empresas. Con el tiempo, puede volver a ser contratado como gerente, pero en una empresa pequeña con un salario bajo. Por lo consecuente, ha perdido parte de su capital humano.
Ahora, ¿qué tiene que ver el desempleo con la inflación? Pues bien, durante mucho tiempo se observó alguna relación entre las tasas de inflación y las tasas de desempleo en muchos países, pues cuando una nación tenía baja inflación, tendía a experimentar tasas de desempleo más altas, y cuando sus tasas de inflación eran más elevadas, las de desempleo eran menores. Como resultado de esta relación empírica, prácticamente se estableció que la sociedad debía elegir entre uno de dos males, inflación o desempleo. Con el pasar del tiempo, los economistas se dieron cuenta que esta relación no siempre se cumple. Esto como consecuencia de las diversas causas del desempleo y las diferentes relaciones de la inflación con otras variables. Tengamos a bien analizarlo con la curva de Phillips, gráfica que muestra la relación descrita anteriormente de que cuando la tasa de inflación es alta, de desempleo es baja y viceversa. Esta relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación fue observada por Phillips, quien publicó un artículo al respecto en 1958, y de ahí nace la curva de Phillips, la cual muestra gráficamente esta relación. El gráfico que se puede observar, en el punto A la economía tiene una alta tasa de desempleo con una inflación baja, y en el punto B pasa lo viceversa. En algunos casos, esta relación puede darse como efecto de ciertas políticas económicas, como por ejemplo, cuando se aplica una política monetaria restrictiva que tiene como objeto frenar las presiones inflacionarias para las alzas de precios. También la menor cantidad de dinero en circulación limita las posibilidades de consumo de la sociedad e incrementa las tasas de interés, con lo cual podría aumentar la tasa de desempleo. Para finalizar, tenemos otros conceptos relacionados con el desempleo, como por ejemplo la población activa. Es el total de desempleados, autoempleados y desempleados, es decir, los que tienen un puesto de trabajo más los que están buscándolo. Población ocupada. Son aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, empleados, más aquellos que trabajan. Desempleados, aquellas personas que estarían dispuestas a trabajar si hubieran puestos de trabajo disponibles por cuenta propia. Desempleo voluntario, formado por la gente que no está dispuesta a trabajar al salario vigente. Desempleo involuntario, formado por gente que aún estando dispuestos a trabajar al salario vigente, no encuentran un puesto de trabajo disponible. Tasa de actividad que la tenemos que es igual a población activa versus población en edad de trabajar. Encuentran trabajo disponible.